Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. El Consejo de Ministros sesionó hoy y tomó decisiones sobre varios aspectos. Vamos a abordar dos de ellas. Una que tiene que ver con la castración química y luego hablaremos sobre las decisiones que se tomaron respecto del uso de mascarillas y otras obligaciones que vienen siendo aligeradas desde que se implementaron para hacer frente al COVID-19. Respecto de la castración química, recibimos ahora en Las Cosas Como Son al ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Félix Chero. Ministro Chero, buenas noches, gracias por estar con nosotros en RPP. ¿Cómo está, don Fernando? Buenas noches. Asumí el compromiso de conversar con usted y yo honro mis compromisos. Es un gusto estar enlazado con usted. Muchas gracias. En todo caso, hemos escuchado la conferencia de prensa que se mantuvo esta tarde, puntualmente comenzada a las 5:15, en la que se hizo saber que se había aprobado un proyecto de ley que será remitido al Congreso, supongo, mañana, que establece efectivamente la pena de castración química como una pena anexa a los violadores que no deban purgar cadena perpetua. Explíquenos los alcances, por qué es que se ha precisado en esos términos el campo de aplicación de la castración química. Sí, con gusto. En efecto, nosotros anunciamos como Ejecutivo que respaldábamos la propuesta hecha por nuestro presidente de la República, que anunció que había que dar respuestas inmediatas frente a un clamor social. Y hoy día en el Consejo de Ministros se aprobó este proyecto de ley, entiéndase una propuesta que tiene marco constitucional y legal, y hemos tomado la decisión de que este proyecto lleve consigo establecer una pena accesoria para aquellos delitos de violación de la libertad sexual que estén combinados con una pena determinada, no así para aquellos que están con cadena perpetua. Es decir, el 173 del Código Penal, violación de la libertad sexual de menores de edad, y el 173A, porque la cadena perpetua implica una pena indeterminada y eso genera pues que aquel condenado no puede egresar del establecimiento penitenciario salvo la revisión de la condena después de 35 años. Para los demás delitos de estas tipologías de violación de la libertad sexual hemos establecido sí la pena accesoria de castración química, como se le ha denominado en la literatura penal y médica, porque consideramos que las penas determinadas implica que el condenado puede egresar del establecimiento penitenciario y los reportes estadísticos y los índices que nosotros tenemos de reincidencia implica que es posible en la generalidad de casos que un violador que egresa de un establecimiento penitenciario vuelva a cometer el delito. De tal forma que esta pena accesoria, como lo hemos precisado, se aplicará una vez que se cumpla la pena principal. Es decir, si un condenado por violación de la libertad sexual, para hacer un ejemplo del tipo base del 170 del Código Penal, es condenado a 15 años, cumplidos sus 15 años, se le aplica la pena accesoria de castración química y además planteamos la modificación del artículo 368 del Código Penal que implica que aquel que no se somete a esta medida automáticamente comete otro delito que es el de desobediencia y resistencia a la autoridad. Pero además, esta medida punitiva va acompañada preventivamente, estimado Fernando, de otras medidas como la educación sexual, el tratamiento de salud mental, el registro nacional de agresores sexuales, entre otras, que consideramos pertinentes a efectos de abordar el tema preventivo. Esa es la decisión que se ha adoptado a nivel de proyecto, de propuesta normativa, que esperamos el legislativo la recepcione, la analice, la debata y considere su aprobación, obviamente luego de un debate alturado, técnico, que consideramos sea receptivo. Ahora bien, este proyecto de ley va a ser remitido para que pase por ¿qué comisiones del Congreso? Entendemos que en primer lugar el día de mañana debe estar elevándose el proyecto de ley, seguro el Congreso lo debe estar remitiendo a la Comisión de Justicia o a la Comisión de Constitución a efecto de que se ve el marco constitucional. En tanto se han venido deslizando algunos cuestionamientos que se estarían vulnerando algunos derechos constitucionales o fundamentales. Sin embargo, don Fernando, aquí hay que ser muy enfáticos.
Tenemos que hacer una ponderación de derechos entre los derechos que le atañen a un violador y los derechos que le corresponde a las víctimas que son tan vulnerables como los menores de edad, niños y niñas en nuestro país. De tal forma que cuando nosotros estamos frente a un acto tan nocivo y tan agresivo a los bienes jurídicos, integridad e indemnidad sexual de los menores, creo que más allá de los análisis jurídicos, dogmáticos, doctrinarios, debemos recurrir también al sentido común. Y cualquier profesional tiene que entender que entre la ponderación de un derecho individual de un delincuente y el derecho de las víctimas, que también tiene correspondencia con el bien común, tiene que optarse, en este caso, de niños y niñas vulnerados, por el derecho de las víctimas. Ahora bien, usted mismo ha dicho que ha notado, se ha hecho eco de los cuestionamientos que hay, que son de diverso tipo. Algunos tienen que ver con el respeto a los derechos fundamentales y tendrá que debatir con ese sector, pero otros son de carácter criminalístico y sostienen que la experiencia en los países en donde se aplica este tipo de pena anexa, llamada también terapia hormonal, no son convincentes, no han dado buenos resultados, como por lo demás podríamos sospechar por también el tema de la pena de muerte, donde hay pena de muerte que se aplica para estos casos, no baja el índice de criminalidad en esta materia, de manera que usted ha invocado el clamor popular. Pero ¿cómo lo mide usted el clamor popular para castración química? La castración química no es un concepto que circule mucho de manera general, de manera que yo quisiera comprender por qué es que ha creído percibir usted que hay un clamor popular a favor de la castración química. A ver, vamos precisando. Cuando yo refiero que hay un clamor popular y hay un rechazo generalizado a este tipo de actos. Ah, no, eso es diferente. Contra la abominación que es la violación, eso es generalizado. Sí, eso es, a eso sí, me refiero. no. Para haber presentado este proyecto, don Fernando, hemos recurrido a los antecedentes, no solo de los países europeos, Estados Unidos y América Latina, Colombia y Mendoza, Argentina, que establecen que esta pena accesoria es funcional. Seguro, como le indico, se prestará al debate, se prestará a informes, pero nosotros tenemos que dar respuestas no solo de política criminal, sino en estándares penales también internacionales que dan cuenta que esta medida resulta adecuada y pertinente. Debemos recordar que en el año 2018 ya el Congreso de la República había aprobado por unanimidad esta pena accesoria. Tendríamos que hurgar, como se ha hecho en los cuadernos de debates, para verificar cuál fue la razón, pero lo que me han informado es que la razón fue justamente el pretender cautelar los derechos fundamentales del condenado, del investigado. Y yo simplemente recurro a la fórmula no solo del Tribunal Constitucional, sino también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que cuando existen derechos en juego hay que ponderar, y la ponderación es una herramienta no solo constitucional, sino supranacional para proteger bienes jurídicos en juego y derechos fundamentales, y en este caso soy un firme creyente y tengo la firme convicción que lo que hay que ponderar aquí son los derechos de las personas más vulnerables, de los niños y niñas que son atacados demencialmente por estos depredadores sexuales, con relación a los derechos de el investigado condenado, que es un potencial violador. Pero los derechos de todos deben ser defendidos, sobre todo por una persona como usted, cuyo título es Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Todos tienen derechos humanos y se ha tratado con respeto en las cárceles, o por lo menos se pretende, a todos, aún a los más abominables criminales, ¿no? Sin lugar a duda, esa es la tendencia general, esa es la finalidad y el objeto de la protección de derechos fundamentales, pero repito, no hay derecho fundamental o humano absoluto, no lo hay. Los derechos humanos ceden frente a otros derechos de mayor relevancia y por eso es que justifico esta decisión para efecto de aquellos cuestionamientos que se hacen sobre la base de la ponderación que debe existir entre derechos fundamentales. Ahora, este clamor popular que usted ha sentido, ¿cree que va a sentirse satisfecho cuando sepa que esta medida que ustedes quieren que se apruebe en el Congreso comenzará a aplicarse hacia mediados de siglo?
A ver, esta medida como pena accesoria se impone conjuntamente con la pena principal. Sí. Se impone conjuntamente Sí. con la pena principal. Sin embargo, su aplicación es post cumplimiento de la pena privativa de libertad. O sea, ¿Y para por los qué? que sean condenados en el futuro y que tengan no menos, naturalmente, de 20 o 25 años, cuando se trata de violación de menores, ¿no? Así es, así es. O sea, sin embargo, hasta el para 2050, se va a aplicar hacia el 2050. Los que se encuentran en este momento privados de su libertad, vamos a evaluar la comisión que reglamenta, porque esta ley está sujeta a reglamento, en caso de aprobarse por el Congreso de la República, si la medida resulta aplicable para aquellos que están condenados en este momento y que están purgando pena privativa de libertad en las pero cárceles es del Perú por posible, este delito. usted que es un abogado, usted sabe que no se puede aplicar retroactivamente en derecho penal nada que no sea en beneficio del reo. Sí, sin lugar a dudas, por Entonces, eso le digo, está sujeta a evaluación, si es pertinente como parte de un tratamiento médico, como pena accesoria. No olvidemos que el 178A del Código Penal establece que todos aquellos condenados por delito de violación de la libertad sexual son sometidos a un tratamiento terapéutico. Entonces sí, vamos a evaluar la pertinencia de qué tratamiento corresponde para ese tipo de condenados y además dentro de la política penitenciaria que también se tiene que trabajar al interior de los centros penitenciarios. Por otra parte, ministro Chero, ¿qué es lo que ha propuesto usted? ¿Qué es lo que se prevé para el juicio al violador sexual de este niño? Él ha sido tengo entendido, trasladado a Chalpamayo en Puno. Pero, ¿qué se prevé sobre su juicio? Porque me parece que usted comentó que este juicio podría llevarse a cabo de manera rápida. Sí, don Fernando, dos cosas ahí. En primer lugar, el penal de Chayapalca de Puno es uno de los más seguros del Perú y consideramos que aquellos que cometen un delito grave deben estar en el lugar que deben estar. Los mensajes del Ejecutivo tienen que ser claros, más allá de la selección o clasificación que se hagan de aquellos que cometen un delito. Está en Chayapalca porque en Chayapalca están aquellos delincuentes avesados y que han vulnerado bienes jurídicos de entidad importante. Y lo segundo es que he señalado que aun cuando se le haya dictado 9 meses de prisión preventiva que implica una medida cautelar de coerción personal para asegurar la presencia del imputado en juicio, eso no significa que se tengan que esperar los 9 meses. El fiscal muy bien, al habérsele detenido en flagrancia y con los elementos de prueba suficientes, puede instar el proceso especial denominado proceso inmediato, que el Código Procesal Penal lo prevé, y en 25 días este sujeto puede estar siendo condenado a cadena perpetua. Eso es lo que hemos señalado en puridad porque el Código Procesal Penal así lo establece y va a depender también el compromiso y la responsabilidad que asuman nuestros operadores de justicia, en este caso el fiscal a cargo de la investigación y el juez que tenga que adoptar este proceso especial de proceso inmediato que resulta viable y pertinente para efectos de poder aplicar una condena en una justicia célere, eficiente, que es la que clama también nuestro país. Bueno, muy bien, tomamos nota entonces de esas dos decisiones. Por una parte, de la presentación al Congreso de un proyecto de ley para que se apruebe como pena anexa, pena accesoria a los condenados por violación sexual de menores, en particular una terapia hormonal llamada castración química. Muchas gracias por informarnos de eso, así como también sobre la voluntad de que el juicio al violador que violó a esta niña en Chiclayo hace una semana sea objeto de un juicio rápido y que de momento se haya, nos ha confirmado usted, en el penal de Chayapalca en Puno. Muchas gracias, ministro Chero, por cumplir su palabra de estar con nosotros a la hora que habíamos previsto. Muy amable. Un gusto, don Fernando. Gracias también a usted por la oportunidad. Gracias a usted. Buenas noches. Vamos a hacer una breve pausa, después de la cual pasaremos a hablar sobre las medidas que se han anunciado en el Consejo de Ministros a propósito de la flexibilización de algunas obligaciones que estaban impuestas en algunos casos hace 2 años con motivo de la pandemia.